El siguiente invitado es una persona difícil de presentar precisamente porque es un indispensable, podríamos decir, de la cocina catalana y muy especialmente de estas comarcas. Es un referente que es fantástico tener aquí hoy, que ha vinculado diferentes aspectos alrededor de la cocina y que últimamente también se encuentra en la parte más de investigación y de ir más allá con el producto, con su última proyecto, Scata Food. Tenemos con nosotros a Pere Palagumba. Buen día. Hola, buenos días. Un placer, honrado también de estar aquí, de poder compartir mi proyecto con vosotros. Soy cocinero, tengo 46 años de edad, toda mi vida ha estado vinculada a la gastronomía. Antes de ser cocinero fui músico, soy Flavio Ulaira, un apasionado de las sardanas, soy de Olot, comarca de la Garrotxa, una comarca de aquí de la provincia de Girona, que está a caballo entre la alta montaña y el mar. Mis orígenes, mis padres son también de la provincia de Girona, de alta montaña, unos orígenes muy humildes, donde ya desde pequeño en casa ya pusieron esa semilla de la sostenibilidad, del aprovechamiento, y no ha sido hasta el cabo de bastantes años, o hasta el día de hoy, o hace unos años, que he empezado a ver la vida, mi vida personal, mi vida gastronómica, con una cierta perspectiva. Aún mis padres cultivan su huerto, crían sus pollos. Cuando se sacrifica un pollo se aprovecha todo, se aprovecha la sangre, se consume todo el animal, la sangre se fríe, no se tira. En casa aún nos hacemos nuestras chacinas, se mata cerdo, hacemos el embutido para todo el año. Y Pere, su hijo, jovencito, un día les dice que quiere ser cocinero. En esa época ya trabajaba en algún restaurante de Olot los fines de semana, ganaba algún dinerito, me iba bien, me gustaba, y me dicen, vale, perfecto, te apuntaremos a la escuela de hostelería de Girona. Como referente, yo no sabía nada de cocina, como referente tenía mi mamá. Mi mamá cocinaba, cocina tradicional catalana. La señora no se mueve mucho de sus platillos, sus guisos, que están muy buenos. Y ya os digo, me apuntan a la escuela de hostelería y ahí se muestra un nuevo mundo para mí. El señor Joan Roca fue mi profesor, también puso una semilla muy importante. En ese momento Ferran Adrià estaba empezando a hervir en Cala Montjuïc, y en la escuela también empiezo a tener acceso a los libros de grandes cocineros. El señor Bras, estos tres chefs fueron los tres chefs que pusieron ya esa semilla. Estuve 3 años en el SED Can Roca, pasé 15 años en Las Cols, mi ciudad natal, con Fina Puigdevall, y hace 4 años me fui al mar. Es decir, yo soy de interior, muy focalizado en la cocina de interior, de montaña, sin tocar el pescado, y decido de bajarme al mar. Y un día me invitan a probar anchoas en La Escala, en el litoral de aquí de la provincia de Girona, para venderme filetes de anchoa. Estando dentro de la fábrica, veo todos los barriles, me muestran todo y empiezo a interesarme más por los otros productos que tenían que no por las propias anchoas. Y les pido para probar. Pruebo el líquido, el caldo de dentro del barril, lo encuentro súper sabroso, y la siguiente pregunta fue: ¿qué hacéis con esto? Me dicen, esto se tira. Les pedí para llevarme, y allí ya estuvo hace 4 años la primera semilla de lo que es hoy Scata Food. Scata Food SL hoy en día es una empresa que durante estos 4 años ha generado un conocimiento traducido en unos productos que os compartiré, que están a la venta, y un conocimiento para el aprovechamiento total, en este caso específico, de la industria de la salazón de la anchoa. Es decir, todo el residuo que la industria de la anchoa genera, desde que entran las anchoas en primavera hasta que ya están las anchoas curadas, yo puedo gestionarlo, está el conocimiento ahí. El primer producto fue un garum de anchoa.
Esto es un blend, una mezcla de distintas fracciones de distintos momentos de la anchoa, que Anchoas El Chillo, quien me provee de su basura, porque para ellos aún hoy en día es su basura, su merma, yo utilizo para elaborar este producto. Como os digo, es un blend, es una mezcla de distintas añadas, porque cada añada tiene unos sabores organolépticos distintos y acaban confiriendo una salsa mediterránea muy interesante. Me ha ayudado también mucho, es decir, este proyecto se puede enfocar desde muchos prismas. El prisma histórico, ancestral, antropológico, de tradición, de innovación. Es decir, es un proyecto, una empresa que también me ha ayudado a mí a aprender. Scatafood recicla. Es decir, yo no pongo ninguna presión a Anchoas El Chillo de que produzcan para mí. Esto es determinante para entender también la sostenibilidad. Yo no les pongo presión. Ellos tienen su día a día, tienen su dinámica, y yo lo que quiero es poner en valor también su trabajo, esta tradición, esta ancestralidad que llegó a la provincia de Girona sobre el siglo I después de Cristo y estuvo en Ampurias. Llegaron los griegos, fenicios, romanos y dejaron este conocimiento. Construyeron sus ciudades, pero también dejaron un pequeño legado gastronómico traducido en fermentos de pescado. Scata Garum es una reinterpretación, es un garum moderno, lógicamente no es un garum como se elaboraba en la antigua Roma en esos tiempos, pero sí que es un nuevo producto de economía circular para gastronomía circular. De este del garum surgió otro, que es un aliño, anchoas y aceite de oliva. Es una fracción de garum de anchoa por 3 de aceite de oliva extra virgen. Se menea un poquito y se genera una emulsión, directo para aliñar las elaboraciones. Visitando Anchoas El Chillo, con el tiempo fui detectando que había otros productos, es decir, empecé por la fase líquida, pero también genera sólidos. Hay una parte de la sal dentro del barril que no se dispersa en el agua. Esa sal lo que hace durante este año y medio, 2 años, se impregna de garum, con lo que se obtiene una sal muy umami, muy buena también para elaborar embutidos. Es decir, esa semilla que ya mis padres pusieron y aún están poniendo a diario en mí, pues empieza a generar unas conexiones. Se pueden llegar a desarrollar embutidos del cerdo sazonados con productos del mar. Os dejaré una pequeña esta muestra por si la queréis oler, para que veáis el potencial realmente que tiene. Otro producto muy interesante es en Anchoas del Chillo, cuando separan los filetes de anchoa, se genera otro residuo, que es la espina. La espina es uno de los productos más sorprendentes, es un producto que ha estado entre año y medio, 2 años, entre los 2 filetes de anchoa, sumergido dentro de una salmera, y cuando la señora separa los 2 filetes, la espina queda desnuda y el oxígeno empieza a atacarla. Luego, este producto, que tiene prácticamente 2 años, que ha estado entre medio de 2 filetes dentro de un barril de anchoa, se empieza a oxidar. Tengo que tratarlo como si fuese un pescado fresco, porque pasados 3 días ya esta espina no puede volver a ser reintroducida dentro de un ámbito gastronómico. Lo que hacemos es tostarla y molerla. Otro producto muy bueno para elaborar chocolate. El umami que tiene la espina, con matices de cacao, de café, es realmente interesante. Y luego productos derivados. Yo lo que hago es compartir con colegas, voy poniendo semillas. En Scatafood somos 4 socios, Pere Castells, que es científico, Ana Empordanès, que es tecnóloga de los alimentos, y Jordi Gámez, que se ocupa de la parte económica. Yo soy el cocinero, la parte creativa, pruebo y escalo el producto industrialmente, generando un aplicativo gastronómico. Mi socio me dice, oye, espera, que estamos regalando más que vendemos, el que se ocupa de la parte económica. Pero para mí lo importante es compartir el proyecto. Otro producto es un destilado.
destilado de espina de anchoa ahumada. El humo también le confiere unas notas muy interesantes a todas las elaboraciones que hacemos con la anchoa. Detrás de este proyecto, pasados 4 años, uno de los aspectos más importantes que he encontrado es el umami, esta capa de sabor y cómo afecta el umami a la percepción de cómo está el sabor en nuestra boca. Es un tema de realidad y percepción. Luego el umami llega a perturbar cómo percibimos realmente la comida. Otro producto que también genera valor en el territorio es una cerveza. Esta cerveza se llama Espina, es la birra del mar, es una cerveza de la Escala, elaborada con garum y con espina. No pretende competir con la Duet de Joan, es una cerveza local, una cerveza de economía circular. Y nada, os he compartido también un pequeño dossier, un poco nuestra historia. Es un proyecto que está working on, estamos trabajando, desarrollando nuevos productos para poderlos escalar industrialmente. Lo importante es para ser sostenibles, no poner presión a la industria de la anchoa. Lo único que he tenido que hacer es mostrarles cómo tienen que gestionar ellos su basura, que para mí es mi oro. Los productos, los mapas conceptuales del aplicativo gastronómico. Y nada, muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad de mostrar el proyecto.